Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a empezar hoy ya con los repasos de la primera y la segunda evaluación y esto es lo que vamos a hacer hasta el final del curso, salvo un trabajito. Si os acordáis, al principio estuvimos hablando de los átomos. En el primer trimestre estuvimos hablando pues, de átomos, modelos atómicos y nos centramos en uno especialmente. Vamos a recordar un poquito qué era esto de los átomos y el modelo atómico, ¿vale? De hecho, lo que estoy viendo aquí en el centro, en lo de Fisiluca, sería un modelo, un dibujo de un átomo de hidrógeno, de uno de los modelos que vamos a ver. Entonces, lo primero, átomo. El átomo es una palabra que nos suena a todos mucho, muy moderno, suena, ¿no? Sin embargo, es un concepto en realidad bastante antiguo. El primero que hablo de átomos, que sepamos, pues fue un filósofo griego llamado Demócrito, que lo que pensaba es que la materia, pues si nosotros cogíamos una porción de materia y la partíamos por la mitad y luego lo volvíamos a partir por la mitad y la partíamos y la partíamos y la partíamos, así sucesivamente, llegaría un momento en el que el trocito de materia que tuviésemos sería tan pequeño que directamente no podría partirse. No porque no pudiéramos, sino porque eso no se puede partir. Y entonces le puso de nombre átomo, que no es nada original en griego, puesto que átomo significa que no se puede dividir. ¿Vale? Dijo, lo que no se puede dividir, átomos. Pues vale, átomo. Entonces lo que pensaba es que la materia estaba hecha de átomos, ¿vale? Que eran, pues yo que sé, como bolitas. De hecho, como era griego, pues pensaba que esos átomos habían 4 tipos de átomos. De fuego, de tierra, de agua y de aire. Que ya los conocéis de mil historias de manga y compañía. Bueno, la cuestión está en que los griegos, pues, siguiendo este modelo atómico de Demócrito, algunos griegos por lo menos, pensaban que la materia estaba hecha con una combinación de estos átomos, ¿vale? Pues podían tener más átomos de fuego o menos, más átomos de tierra, distintas combinaciones para cada uno de los elementos. Por ejemplo, oye, la madera si está verde, pues tiene átomos de tierra, átomos de fuego y átomos de agua. Cuando tú coges y le prendes fuego a la madera, pues lo que haces es que primero le quitas los átomos de agua y se queda madera seca, ¿vale? Y por último las llamas son átomos de fuego saliendo de allí y al final lo único que se queda son los átomos de tierra, que serían las cenizas. Bueno, esto por supuesto nada que ver con la realidad, ¿vale? Que coste, estas eran ideas de hace más de 2000 años. Pero bueno, ahí ya se quedó el concepto. La verdad es que, pues eso, durante más de 2000 años, esta idea, pues si alguien, seguramente habría mucha gente que la pensaría, pero ahí estuvo durmiendo el sueño de los justos. Hasta que a principios del siglo XIX, en 1803, 1807 por ahí, un señor llamado Dalton, lo tenemos por aquí, un señor llamado Dalton, este señor, pues volvió a recuperar, este señor, era químico y volvió a recuperar la idea de Demócrito. Lo que pasa es que, claro, ya desde una perspectiva del siglo XIX, estamos hablando, pues, en la época de Napoleón, ¿vale? Entonces, ya se conocían reacciones químicas, aunque no se sabía muy bien por qué, ¿no? Se conocían muchos elementos, ya no teníamos eso del fuego, el agua y demás, conocíamos elementos que de verdad son elementos, el hierro, el cobre, en fin, muchos elementos, no tantos como ahora, claro. Y entonces, lo que hizo fue, pues, imaginarse que estos elementos no eran, si tú tienes un trozo de hierro, no tienes un trozo de hierro, sino que este trozo de hierro está hecho de muchos átomos de hierro, que se los imaginaba en definitiva como bolitas pequeñitas de ese elemento. Él pensaba pues, que eran como canicas, minúsculas, y estaban una al lado de otra, de tal manera que nosotros no podíamos verlas, pero al juntarse una con otra sí que veíamos, pues si tenemos nitrógeno, carbono, oxígeno, ¿vale? Sí que veíamos el elemento del que estaba hecho. Claro, esto tenía una ventaja. Tenía la ventaja que las reacciones químicas que se conocían ya en esa época podían sacarse de esta manera, ¿vale? El modelo atómico lo que dice es lo siguiente. Dice, la materia se constituye por partículas mínimas, indestructibles e indivisibles llamadas átomos.
Ojo, aquí pone indivisible, no se pueden dividir, no pone invisible, que tampoco se pueden ver, pero en fin, es otra historia. Dice, los átomos de un mismo elemento son siempre idénticos entre sí. Todos los átomos de hierro son iguales, todos los átomos de oro son iguales. ¿Vale? Dice, en cambio, los átomos de elementos diferentes tienen masas y propiedades distintas. Lógicamente, un átomo de oro pues, es más pesado, tiene más masa que un átomo de hierro, por poner un ejemplo. Dice, los átomos no se dividen, ni se pueden crear, ni destruir durante las reacciones químicas. Es decir, que si tenemos un átomo de hierro antes de la reacción química, ese átomo, digamos, cambiará de sitio, se juntará con otros átomos, pero seguirá estando después de la reacción química. No se destruye ningún átomo en una reacción química. Y luego dice que cuando se combinan para formar compuestos, los átomos se ordenan según relaciones simples. Bueno, los átomos de los elementos distintos se pueden juntar para formar compuestos en distintas proporciones y siempre lo hacen según relaciones simples. ¿Vale? Es decir, que por ejemplo, esto podía ser un compuesto según la teoría atómica de Dalton. ¿Vale? Tenemos aquí un átomo azul que se junta con un átomo morado. Esto podría ser, salvando las distancias, por ejemplo, cloruro de sodio. ¿Vale? Un átomo de cloro, un átomo de sodio, unidos mediante una barrita, un enlace, que por supuesto, ya digo, esto no es así. Pero bueno, el modelo atómico de Dalton tuvo una gran ventaja. El modelo atómico de Dalton ya lo que hizo fue pues que los científicos empezaron a ver la materia hecha a base de átomos y a partir de ahí las reacciones químicas sí tenían sentido. Parecía como que habían reacciones químicas en las que la materia aparecía o la materia desaparecía porque ocurren las cosas así, teniendo en cuenta o pensando que la materia estaba hecha de estos átomos y que una reacción química no era nada más que cambiar los átomos de sitio, pues de repente todo tuvo sentido. ¿Vale? Por supuesto, un átomo no tiene nada que ver con esto. Esto es solamente un modelo atómico. Un modelo atómico es, pues, una cosa sencilla, pero que sirve, que funciona. Y vaya si funcionó. De hecho, la mayoría de la química que conocemos hoy en día, pues salió con el modelo atómico de Dalton. La mayoría de los elementos que hay hoy en día se descubrieron estando este modelo vigente, porque de hecho ha sido el que más tiempo ha estado vigente. ¿Vale? Ha estado durante más de 100 años. Este ha sido el modelo atómico que ha estado funcionando. Pero claro, llega un momento en el que el modelo atómico hay que cambiarlo. Hay que evolucionar de modelo. ¿Esto por qué? Uy, ¿llevamos 100 años con este modelo? No. Lo que ocurre es que se hace un descubrimiento nuevo. Ese descubrimiento, en nuestro caso, de los modelos atómicos fue la aparición de el descubrimiento de los electrones. A lo largo del siglo XIX, se desarrolló buena parte de la electricidad. Al principio se pensaba que era como un flujo, un fluido, unos rayos, los rayos catódicos. Pero se vio que estos rayos en realidad eran partículas, bolitas muy pequeñas, y que esas partículas estaban en los átomos. Es decir, que un átomo ya no era algo así, sino que ese átomo tenía que tener electrones engarzados, como si fueran una galleta con pepitas de chocolate. Más que una galleta, como si fuera un flan, ¿vale? O un pudding. Entonces, este modelo atómico se lo imaginó Thomson. Y lo que pensó le llamó el modelo de pudding de pasas, porque pensaba que un átomo era una esfera, igual que Dalton, perdón, una esfera cargada positivamente, con carga eléctrica positiva, mucha carga positiva. Y a su vez, muchas cargas negativas, de tal manera que la carga total del átomo salía cero. Si tú tienes aquí 1, 2, 3, 4 cargas positivas, bueno, tendrá que haber más. Si tú tienes 5 o 6 cargas positivas y tienes 5 o 6 electrones, con carga negativa cada uno, la carga total sale cero. Entonces, bien, este modelo atómico básicamente no cambió nada el modelo atómico de Thomson, salvo que añadía estos electrones. Si el átomo ya tiene electrones, nosotros podemos quitarle esos electrones y tener carga eléctrica positiva, carga eléctrica negativa. Si a un átomo le quitamos electrones, se queda más carga positiva que negativa. Y a eso le llamaremos pues un átomo que está cargado positivamente.
Mientras que si a un átomo le metemos electrones, pues lo que tendremos será más carga negativa que positiva. Y por eso tendremos una zona con carga eléctrica negativa. Bien, pues las tenía también pensadas Thomson, diciendo que ahora su modelo atómico pues va a ser el bueno, ya para siempre, pero si el modelo atómico de Dalton duró 100 años, el modelo atómico de Thomson duró 6 o 7 años. Esto creo que fue en 1904 y en 1911 pues ocurrió uno de los experimentos más famosos de la historia de la física, el experimento de la lámina de oro. Este experimento lo hizo Rutherford junto con una serie de ayudantes, en donde lo que pretendían era ver qué es lo que le pasaba, cómo era la estructura interna de los átomos, del oro en concreto. Cogió y puso una lámina de oro pensando que los átomos eran así. Y esta lámina de oro la bombardeó con un montón de partículas alfa. Las partículas alfa salen de un material radioactivo, entonces lo que hizo fue pues, poner ese material radioactivo, poner una caja de plomo con un agujero muy pequeño, de manera que la única dirección en la que pueden salir las partículas alfa es en forma de rayo hacia las partículas de oro. Lo que Rutherford esperaba es que estas partículas, que eran muy pequeñas y muy rápidas, eran como balas, atravesaran limpiamente este átomo, es decir, podían atravesar de lo rápida que iban el átomo. Ellos pensaban que es como si esto fuera una hoja de papel, porque esta lámina era muy, muy fina, a lo mejor de 2 o 3 átomos de ancho, y lo que pensaban es que estas partículas alfa eran como balas lanzadas y que lo que iba a ocurrir iba a ser pues, que iban a atravesar limpiamente la lámina y llegar aquí. Esto de color azul es un detector, una película fotográfica o una pantalla fosforescente donde cuando llega la partícula pues se ilumina. Pensaban obtener información sobre la estructura cristalina del oro de esta manera. Pero lo que ocurrió fue lo siguiente, lo que ocurrió es lo que estamos viendo aquí. Vale, sí, la mayoría atravesaron los átomos limpiamente, tal y como estaba pensado. Pero resulta que hubo algunos átomos que en vez de seguir su camino más o menos recto, lo que ocurrió es que se desviaron bastante. Eso ya era raro, pero es que habían algunos que incluso rebotaban. En palabras de Rutherford, esto es como si tú le disparas una bala a una lámina de papel y la bala rebota. No tenía ningún sentido. Pensaron que estaba mal el experimento, lo repitieron muchas veces, lo repitieron de muchas maneras y los resultados eran siempre iguales. Entonces, cuando resulta que tú piensas que el átomo es así y que es imposible que pase eso, si de repente ves que pasa esto, que hay átomos, hay partículas alfa que rebotan y partículas alfa que se desvían, está claro que hay que cambiar de modelo atómico. Y lo que hicieron fue, aquí tenemos la comparativa. En el modelo atómico de Thomson, las partículas tenían que pasar limpiamente. Pero Rutherford lo que pensó es, oye, ¿y si resulta que el átomo, en vez de ser así, algo como una bolita, todo esto que está aquí de color amarillo, lo tengo concentrado en un sitio muy, muy, muy pequeño? Vamos a llamarle núcleo, ¿vale? Pues si esta masa de todo el átomo estaba concentrada en una cantidad muy pequeña, entonces ya los cálculos sí salían, este núcleo era lo suficientemente denso como para que una partícula alfa chocase y rebotase directamente. Esto ya sí era hormigón para esa bala, que era la partícula alfa. Entonces, haciendo esto y que la mayoría del átomo estaba vacío, tenías tú por ahí mucho vacío, por la parte que estaba vacía, las partículas alfa pasaban sin ningún tipo de problemas. Este núcleo tenía una carga positiva y como las partículas alfa también tenían una carga positiva, cuando una partícula alfa pasaba muy cerca, positivo y positivo se repelen, entonces al repelerse se desviaban un poquito, estas son las partículas que se desviaban, y las partículas alfa que impactan de lleno rebotan, que estas son las que veíamos rebotar, ¿vale? Entonces, imaginándose un átomo casi entero vacío, con un núcleo minúsculo, y donde está toda la carga positiva ahí concentrada, pues haciéndolo de esta manera sí salían los cálculos, sí podían salir los efectos que teníamos. Con lo cual, en 1911, Rutherford puso su modelo atómico, cuyos principios básicos tenemos aquí.
Dice, las partículas con carga positiva se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño de un átomo. Muy pequeño no, más todavía, ¿eh? Imaginaos una cosa, si un átomo tuviera el tamaño de la Torre Eiffel, el núcleo sería una nuez. Es algo muy, muy pequeño. La mayor parte de la masa del átomo se encuentra en este pequeño volumen central. Rutherford lo llamó núcleo. En sus papeles iniciales lo hizo a partir de 1912. Y luego dice, los electrones con carga negativa giran alrededor del núcleo. Vale, tú tienes toda la carga positiva aquí. ¿Y dónde están los electrones con carga negativa? Pues en toda esta zona que se le llama corteza. Pero hay un pequeño problema. Como los electrones tienen carga negativa y el núcleo tiene carga positiva, se atraería como un imán. Los electrones caerían sobre el núcleo y, bueno, desaparecería. Entonces, para que eso no ocurra, los electrones tienen que estar todo el rato dando vueltas. Todo el rato dando vueltas. Lo mismo que los planetas alrededor del Sol tienen que estar todo el rato dando vueltas, porque si un planeta se parase, por la gravedad del Sol se caería sobre el Sol. ¿Vale? Entonces los electrones están en órbitas alrededor del núcleo. Y luego dice que los electrones giran a velocidades altas alrededor del núcleo en trayectorias circulares, que llama órbitas, y tanto los electrones cargados negativamente como el núcleo de carga positiva se mantienen unidos por una fuerza de atracción electrostática. ¿Vale? Es decir, que tenemos un modelo totalmente distinto. Este sería el esquema del modelo. Tenemos un núcleo con cargas positivas. Aquí veis que hay dos tipos de carga, ¿vale? Unas azules y unas rojas. Ahora hablamos. Tenemos un núcleo con su carga positiva muy pequeño. Este dibujo está muy exagerado. Si un átomo fuera de este tamaño, ni se verían las bolitas, que son estas partículas. Y sobre todo, este núcleo pues sería más pequeño que un píxel del ordenador, ¿vale? No lo veríamos. Entonces, lo que tenemos es nuestro núcleo con las cargas positivas en el centro, mucho espacio vacío, y en este espacio vacío otras partículas con carga negativa, que son los electrones, dando vueltas a su alrededor. Esta es la imagen típica y clásica del átomo, ¿vale? Cuando vemos esto decimos, sí, un átomo. Bien, ¿por qué hay aquí dos tipos de cargas o dos tipos de partículas en el núcleo? Rutherford no habló de esto, ¿vale? Rutherford habló pues, de carga positiva. Tenemos aquí unas partículas con carga positiva, se puede llamar protones, pero claro, a partir de este momento pues la comunidad científica se dedicó a trabajar sobre los átomos. Pensemos que poquitos años después tenemos ya la energía nuclear desarrollada, ¿eh? O sea, esto fue una evolución vertiginosa. Pero se dieron cuenta rápidamente los científicos de que no podía ser que el núcleo entero estuviera hecho de protones. No se le dan las cuentas. Si toda la masa tenían que ser protones, deberían de haber demasiada carga positiva para la carga negativa que tenía que haber. Entonces, al final se teorizó que tenían que haber dos tipos de partículas. Los protones, por ejemplo, los rojos, ¿vale? Tendríamos 3 protones, cada protón con una carga positiva, y otro tipo de partícula que fuese prácticamente igual que un protón, pero sin carga, con carga neutra, solamente para hacer masa, ¿vale? Y por eso se le llamó neutrón, pero ojo, que todavía no se habían descubierto. Tardaron como 20 años en descubrirse los neutrones, ¿vale? Entonces, durante una época, pues se pensaba que tenían que haber ahí unos neutrones, pero fue el que más, la partícula subatómica que más trabajo costó encontrar, así de las de este nivel. Pues porque como es neutro, no tiene ningún tipo de carga, ni positiva ni negativa, y por lo tanto no se puede hacer que ni con campos eléctricos ni con campos magnéticos se le puede hacer que se atraiga. Hay que buscarlo de otra manera. ¿De acuerdo? Pues bien, al final el modelo atómico de Rutherford es algo de este. Este señor es Rutherford, inglés. ¿Vale? Ah, inglés, pues mira. No, neozelandés. ¿Vale? Lo que pasa es que en aquella época pues era parte del Imperio Británico. Bueno, pues ya está, ya tenía aquí Rutherford modelo para toda la vida, ¿no? Pues no. ¿Cuánto había sido lo que había tenido Thomson? Como 7 u 8 años, ¿vale? Pues bueno, pues a Rutherford le duró la gloria 3 años.
cada vez menos. Vamos a quedarnos aquí. Luego hay más modelos posteriormente, ¿vale? Y de hecho el modelo atómico de Bohr tampoco lo vamos a ver en profundidad. Bohr, que era un compañero de Rutherford, este es danés, pues básicamente estaba de acuerdo con Rutherford. Es decir, el modelo atómico también tiene su núcleo. Tiene el núcleo aquí con sus cargas positivas, sus cargas neutras. Tiene los electrones en la corteza dando vueltas para no caerse con carga negativa, pero ya añadía algunas cositas más. Ya en vez de decir que, bueno, que están dando vueltas, pero poco más, el modelo de Bohr en lo que se fija es sobre todo en los electrones, ¿vale? En cómo dan vueltas los electrones. Y el modelo atómico de Bohr, sin meterme en más historias, en más profundidad, lo único que me interesa que sepáis de él es que los electrones están en distintas capas. Si veis aquí te vienen las 3 primeras capas, ¿vale? Claro, cuanto más alejada es la capa del núcleo, más grande es y por lo tanto más electrones caben. Entonces en la primera capa, en la que tenemos aquí cerca, que por supuesto esto es una exageración de dibujo, habría muchísimo más espacio entre el núcleo y la primera capa, pero en fin, en la primera capa caben solamente 2 electrones, dando vueltas constantemente, ¿vale? 2 electrones. La segunda capa, al ser más grande, caben 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la tercera capa, pues caben, digamos, 8 más 10, ¿vale? Caben 8 en una primera tanda, digamos, pero luego en una segunda tanda, posteriormente, caben otros 10 electrones más, ¿vale? En total 18. Pues bueno, esto es lo que hizo Bohr, hizo otras muchas cosas. Este es el primer modelo atómico cuántico o semicuántico, ¿vale? Semiclásico es. Coge cosas de la física clásica, cosas de la física cuántica, pero bueno, que lo importante del modelo atómico de Bohr es que tenemos los electrones pues en distintas capas. Y en cada capa cabe un número concreto. 2 en la primera, 8 en la segunda, 10 más 8, perdón, 8 más 10 en la tercera. Y poco más. Esta parte pues no me interesa. Este señor es Bohr y es un tío muy molón porque premio Nobel de Física por su descubrimiento del átomo, por supuesto, y portero de la selección danesa de fútbol en unos Juegos Olímpicos. Así que es el típico ejemplo en el que sí se puede ser deportista de élite y físico de premio Nobel. ¿Vale? Es decir, una cosa no tiene por qué quitar la otra. Aquí tenemos el ejemplo. Es el único, pero bueno, a verlo ahí. Bueno, pues yo creo que ya está. Como una introducción, ya vale. El próximo día empezaremos ya a ver los tipos de partículas subatómicas, y ya os acordáis, aquello de los protones, los neutrones, los electrones, el número atómico, el número másico, todo aquello. Esto era solo pues para que recordásemos por qué tenemos que ver todo este tema del modelo atómico, ¿vale? Hasta luego.